Buenos días. Vamos a dar un repaso del diseño de base de datos para sistemas de información. Esto debieron de haberlo visto en base de datos y si no, esto les sirve para iniciar en el conocimiento, profundizar en el diseño del diagrama entidad-relación. Entonces, fundamentos y metodologías actuales para el diseño eficiente de base de datos en 2025. ¿Sí? La parte conceptual, lógica y física de la estructura de base de datos. Vamos a dar un repaso de la normalización, transformación a SQL y base de datos no SQL. Tenemos que es un proceso sistemático, creación de estructuras de datos eficientes y optimizadas. Recuerden que la comunicación entre el backend y el front y donde se guarda la información y se hace la búsqueda de información. Viene siendo nuestro repositorio de alguna manera, por decirlo así. Objetivo principal, eliminar redundancia y mantener integridad de datos. Esto se hace con las normas de normalización que se van aplicando para evitar la redundancia de datos. El impacto, 30% más de eficiencia operativa con un diseño adecuado. Permítanme. Permítanme un segundo. Etapas que tiene el diseño de base de datos, análisis de requisitos, identificación del propósito y necesidades del sistema. La parte conceptual, modelo independiente de la tecnología a implementar. El diseño lógico, adaptación al modelo de datos específico. El diseño físico, ya cuando lo vamos a implementar en el manejador de base de datos. De la manera tradicional como se debería hacer. El análisis de requisitos comprende todo lo que es lo que debería hacer el sistema. Hay una recolección de datos, las reuniones de equipo, las entrevistas, revisión de documentación, productos finales, documentos de especificación de requisitos detallados y validados. Esta es una manera de hacerlo, pero también existen otras maneras de hacerlo. Muchos se inspiran en el diagrama de casos de uso, que es el primer requisito para levantar todas las funcionalidades y allí da como un panorama general de lo que va a ir en las tablas. Tenemos que la definición, diseño conceptual de alto nivel para representar datos y sus relaciones, desarrollado por Peter Cheng en el 76 como método estandarizado. Este diagrama entidad-relación tiene su parecido en el diagrama de clases de UML, pero manejan alguna diferencia. ¿Qué pasa? Que el diagrama de clases de UML está estandarizado a nivel mundial, pero no necesariamente todos a nivel mundial utilizan el modelo entidad-relación. Existen también otros modelos que sirven para representar las tablas que conforman la base de datos. Ventaja, fácil de entender visualmente, comunicación efectiva con usuarios no técnicos, bases sólidas para el diseño lógico. Los componentes básicos están las entidades, objetos o conceptos del mundo real, representados como rectángulos. Los atributos, propiedades que describen entidades representadas como óvalo. Las relaciones, asociaciones entre entidades representadas como diamante. Cardinalidad, existen las estándares tipo 1 a 1, 1 a n, n a m, que definen conexiones entre las entidades. Tenemos que en el diseño conceptual se identifican
¿Cuáles van a ser las entidades? Reconocer los objetos principales que necesitan almacenarse. Se definen los atributos. Se establecen las propiedades relevantes para cada entidad. Establecimiento de relaciones. Conectar entidades según sus asociaciones lógicas. Definición de cardinalidades. Determinar la naturaleza de cada relación entre entidades. Un ejemplo es el sistema académico, gestión integral de universidad, también las entidades principales, estudiantes, profesor, curso, departamento. Esto también se pueden reconocer a nivel de programación como objetos o clases. Y la relación clave, matrícula, imparte, pertenece. Del diseño conceptual pasamos al diseño lógico, a la normalización, proceso formal para evaluar y mejorar estructuras de tablas relacionales, desarrollado por Edgar Kohn en 1970 como fundamento matemático, pero esto ha ido evolucionando con el tiempo. Formas normales principales, una forma normal, dos formas normales y tres formas normales. Y existen las otras. La primera forma normal, nos encontramos con los valores atómicos. Cada columna contiene datos indivisibles, registros únicos. Para evitar la redundancia, cada fila se identifica por una clave primaria. Esto de las claves primarias no se ve en el diagrama de clase, sino que existe como una relación entre clases. Sin repetición, elimina grupos repetitivos en tablas individuales. Para pasar a la segunda norma, pasamos por la primera, que debe estar totalmente establecida. La dependencia completa, atributos no claves dependen completamente de la clave primaria. Y la separación de datos, crea tablas independientes para conjuntos de datos relacionados. La tercera forma debe cumplir la anterior, la segunda, y no tener dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Separación adicional, identifica y separa datos que dependen de otros datos, y el beneficio es que nos da mayor flexibilidad y reducción de actualizaciones redundantes. Tenemos aquí unos ejemplos bastante sencillos. Tenemos una tabla original que tiene pedidos con los siguientes atributos: el ID del pedido, cliente, ciudad, producto, precio. Proceso de normalización, aplicaciones sucesivas, la primera, la segunda y la tercera norma para mejorar lo que es la estructura. Y el resultado final, 4 tablas normalizadas con integridad referencial adecuadas. Que sería el ID de pedido, cliente, ciudad cliente, producto. Bueno, está el precio. Tenemos las transformaciones de entidad-relación a tablas SQL. Modelo entidad-relación, diagramas conceptual con entidades, atributos y relaciones. Se aplican las reglas sistemáticas de conversión, estructuras relacionales con claves primarias y foreanas, y la implementación generado lo que es en el manejador de base de datos seleccionado. ¿Cuáles manejadores de base de datos usaron ustedes? ¿Postgre o MySQL? Yo uso MySQL, ya, como lo tengo aquí. No, SQL Server, el Magna Main Studio, el 20, el mismo que usé en el proyecto anterior, ya que como lo sabía conectar la base de datos de una vez, se me hacía más sencilla. Claro, es mucho más sencillo con el Visual Studio. Claro, chévere.
pero el Postgres también es bastante sencillo de manejar. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas reglas de transformación. Tenemos componente, entidad, relación, entidad regular. Transformación a SQL, tablas con columna para cada atributo. Atributo multivaluado, tabla adicional con clave foránea. Relación 1 a 1, clave foránea en cualquier tabla. Relación 1 a n, clave foránea en tabla. Del lado n, relación n a m, tabla intermedia con claves de ambas entidades. Y en el diagrama entidad-relación tenemos la relación estudiante, matrícula, curso. Y en la tabla tenemos llamada estudiante y tenemos los atributos ID estudiante, nombre, correo y todos los demás atributos correspondientes a un estudiante. En el diagrama, los atributos ID, nombre, fecha, calificación. En la tabla tenemos la tabla cursos, el ID del curso, nombre, crédito. También podemos crear matrícula, ID estudiante, ID curso, fecha, calificación. Para la implementación, definición de esquema, creación de tablas, columnas y tipos de datos, restricciones, establecimientos de integridad referencial y validaciones. Optimización, creación de índices para mejorar rendimiento de consulta, seguridad, configuración de acceso y permiso a los datos. Hay que tener cuidado con la seguridad en las bases de datos, ¿sí? Porque los hackers se suelen meter por allí fácilmente. Es una de las primeras cosas más vulnerables, pero los desarrolladores de software saben eso y es lo primero, una de las primeras cosas que protege para evitar lo que llaman las inyecciones de SQL. Incluso cuando se empezaron a implementar los chats en las páginas web, por allí empezaron a meterse los hackers. Pero esto enseñó a proteger mejor su base de datos. Con respecto a las bases de datos no SQL, las características principales, alternativos a modelos relacionales tradicionales, sin esquemas fijos predefinidos, alto rendimiento en operaciones distribuidas, escalabilidad horizontal mejoradas. Casos de usos ideales a ser aplicado, Big Data y análisis masivo. Más que todo se utilizan cuando son grandes manejos de datos. Aplicación web a gran escala. Datos no estructurados o semiestructurados. Sistemas con alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Tipos de base de datos. No SQL. Documental está MongoDB, CoursDB. Almacenan documentos tipos JSON, Bison. Columnares, está Cassandra, HBase, optimizadas para acceso por columna. Clave valor, están Redis, DynamoDB, estructura simple de pares clave valor. Grafo, está Neo4j, OrientDB, relaciones como entidades principales. De todas estas, las más populares, MongoDB, que la han debido de haber escuchado. Aquí tenemos un panorama general del diseño adecuado es crucial para el éxito de cualquier sistema de información. Los sistemas modernos tienden a utilizar enfoques híbridos, relacionados más no SQL. Esto es por el gran crecimiento de la data en la Internet y que básicamente todo se está dirigiendo a la ciencia de datos, porque de allí surgen un montón de información para saber por qué pasan las cosas y para predecir el futuro. La evolución constante requiere adaptación a nuevas necesidades y tecnología. Tenemos que un porcentaje está dedicado al diseño adecuado, luego normalización óptima, implementación y elección de tecnología, luego viene el mantenimiento.
Entonces, con esa base de datos que ustedes están trabajando, indaguen porque sé que les genera el diagrama entidad-relación. ¿Tienen pregunta para esto? No, ok. Entonces, ustedes hagan las indagaciones correspondientes y el martes lo podemos ver. Si el martes ya lo tienen listo, solo tomen y coloquen el diagrama en las plantillas que les di, pero ya yo evaluaría esa parte acá y no quedaría ya para la defensa. Es decir, he tratado de ir evaluando la parte interna del sistema. Ya ustedes cuando me entreguen va a ser la parte funcional, la parte del front. Va a ir muchísimo menos para la defensa. Ya la lámina se las compartí en el Classroom.